Queridos alumnos, sean todos bienvenidos a una nueva clase de Derecho Penal. Hoy vamos a hablar de la teoría del delito. En clases anteriores vamos a hacer un pequeño repaso. Hemos visto en la primera clase que hicimos en directo las nociones fundamentales y el control social, las ideas sobre el derecho penal y la Constitución, como delimitadores de la inteligencia que da la materia, Constitución Nacional y Derecho Penal, que denominamos, vimos los principios que orientan el pensamiento penal, luego hablamos ya del derecho penal en sí, de su concepto, de las funciones asignadas al mismo, del derecho penal subjetivo, del derecho penal objetivo, estas ya en clases grabadas. En una clase posterior hablamos de la teoría de la ley penal. Hablamos del concepto de ley penal y de la validez temporal de la ley penal. Dejando, aún sin explicación, para hacerlo en algún momento, porque esto está fuera del programa, sería un excursus, la teoría de la ley penal en cuanto a la validez espacial y personal de la ley penal. Adelantamos muy brevemente que rige el principio de territorialidad, es decir, para todos los hechos cometidos en el territorio de la República Argentina se aplica la ley penal argentina y también en los lugares sometidos a su jurisdicción. Finalmente, el principio, en cuanto a la validez personal, la idea es, o rectora, es un principio rector, es que existe un principio de igualdad de la ley penal. Todos somos iguales ante la ley. Sin perjuicio de ello, existen algunas situaciones para proteger las integraciones de las cámaras legislativas en donde los legisladores tienen o inmunidad de arresto o indemnidad parlamentaria. La inmunidad de arresto indica que no pueden ser perseguidos por delitos, salvo los cometidos en flagrancia, no pueden ser perseguidos por delitos, decía, sin previo desafuero, es decir, sin un procedimiento previo para que pueda el legislador serle iniciado el proceso. Esto se denomina el procedimiento de desafuero, lo cual no impide la formación de causa, la investigación. En nuestra provincia existe una discusión, particularmente por una cláusula constitucional al respecto, pero en líneas generales, si nos referimos a la Constitución Nacional, el inicio de la causa puede hacer lo que no puede ser llevado a juicio. Luego, en materia de las opiniones que los legisladores tengan y lo que en el ejercicio de la función legislativa hubieran señalado, que pudiera ser considerado injurioso, calumnioso, por parte de otro legislador, en este aspecto tiene lo que se conoce como indemnidad parlamentaria, es decir, no pueden ser de ninguna manera molestados o perseguidos por sus dichos. Esto es una disposición también constitucional. Bueno, hecha que fueran estas aclaraciones mínimas, básicas, sobre aplicación de la ley en el espacio y con relación a las personas, vamos a hablar ya de lo que conocemos como la teoría del delito. ¿Por qué hicimos esta reflexión previa a este antecedente? Porque señalamos que vamos a dividir nuestra materia en 4 partes. Una primera introducción con su teoría del derecho penal, concepto de derecho penal, teoría del delito. Una segunda parte con la teoría de la ley penal. Repaso, disculpen. Dividimos la materia en 4 partes. Una primera parte con introducción, teoría de la ley penal, concepto de ley penal, concepto de derecho penal. Una segunda parte con teoría del delito, así claro ya, y una última parte con la parte especial
una última parte con la teoría de la pena y una parte final, cuarta parte con la parte especial, los delitos en particular. Ahí está, entonces, introducción y teoría de la ley penal, teoría del delito, teoría de la pena y finalmente la ley, los tipos especiales, cada uno de los tipos del Código Penal. Bien, comenzamos ya con la teoría del delito. Al considerar el estudio científico del derecho penal, señalamos, dice el autor, que la dogmática se proponía lograr una sistematización del derecho penal que, satisfaciendo las exigencias de la ciencia, cumpliera finalidades prácticas de ayuda a su explicación. Esta idea de ayudar la explicación práctica ha venido a elaborar lo que se conoce como teoría del delito, teoría jurídica del delito, también por algunos teoría de la imputación jurídico-delictiva, como señalaba Ricardo Núñez, que tiene por objeto entonces, como forma de explicación del derecho penal, explicar conceptualmente el delito, es decir, tratar al delito como un concepto jurídico y que esta explicación conceptual sea apta para facilitar una aplicación uniforme del derecho penal, es decir, que todos quienes nos acercamos al derecho penal desde una u otra función podamos tener una comprensión uniforme, similar, entre todos. La elaboración de la teoría del delito necesitó cumplir varias etapas, obviamente. No fue un trabajo que ocurrió de un momento para el otro, sino que tiene un proceso de evolución. Se partió inicialmente de un sistema subjetivo-objetivo, en donde primero se preguntaban sobre la capacidad de las personas para ser responsables de un delito y luego, por el hecho en sí, a un sistema objetivo-subjetivo, conocido como sistema Lis-Belling, por von List y Ernst Belling, quienes establecieron la idea del delito y el tipo penal, de la acción y el tipo penal, la idea de una acción en su oportunidad todavía avalorada, es decir, como mera inervación de los músculos, la mera acción sin finalidad alguna, que debía incluirse dentro de una previsión típica, dentro de lo que vamos a conocer en adelante como un tipo penal. El tipo es la descripción de la figura punible, del ámbito de lo prohibido. Este sistema previó también la exigencia de un concepto denominado antijuridicidad, que era que terminaba la primera parte objetiva de análisis del delito y que cerraba lo que conocemos como el injusto, que el hecho sea típico y que sea antijurídico, es decir, que no concurra una causa de justificación. Diría algún autor que la antijuridicidad es la verificación de la no concurrencia de las causas de justificación. Causas de justificación, por ejemplo, son el estado de necesidad, la legítima defensa, el ejercicio legítimo de un derecho. Y luego aparece un concepto vinculado a el reproche, que es la culpabilidad. Aquí se descargaba inicialmente todo lo subjetivo. Primero se analizaba la imputabilidad y luego, es decir, la capacidad del sujeto para comprender la criminalidad del acto, dirigir sus acciones y la capacidad de culpabilidad, en definitiva. Luego, las formas de relación psicológica del sujeto con el hecho, si había sido un hecho intencional, con conocimiento y voluntad, es decir, doloso o culposo. Y finalmente, la reproche, lo que denominamos el juicio de reprochabilidad, la mayor o menor libertad del sujeto a la hora de decidirse a realizar aquella acción. Con el avance de las ideas, esto de las relaciones psicológicas,
el vínculo entre la acción y la finalidad, empezó a verse, a partir de un autor, Hans Belzel, que debía respetarse las estructuras lógicas objetivas de la realidad, por oposición a las ideas subjetivas y creadoras del dogmático, del jurista, y que no había acciones que estén desprovistas de finalidad. En general, si la acción estaba desprovista de finalidad, como vamos a ver en la fase negativa de la acción, no había acción. Y que por lo tanto, como todas las acciones eran finales, expresó su teoría de la acción final o de la acción de sentido. Toda acción era una acción final y la teoría final de la acción devino como consecuencia de la teoría final de la acción, devino el traslado al injusto de estas categorías o de estas relaciones psicológicas que denominamos dolo y culpa, es decir, la finalidad fue trasladada al tipo y aparecieron las estructuras típicas, tipo doloso activo, tipo doloso pasivo, tipo culposo activo, tipo culposo pasivo. Luego aparecieron unas teorías a las que vamos a denominar funcionalismo, o que son denominadas funcionalismo, en las cuales se vinculó al derecho penal a su función social, desde el punto de vista del sujeto que comete una infracción y desde el punto de vista de su impacto social. Y ha habido dos teorías, una de un funcionalismo moderado, del profesor Roxin, y de un funcionalismo más radical, que es el profesor Walter. Pero bueno, hasta aquí lo que podemos decir es que el delito, en su evolución, ha sido concebido como un hecho típico, antijurídico y culpable. Este delito, así visto, voy a compartir pantalla. Aguarden un segundito. Aguárdenme que vamos a buscar una imagen. Este concepto, así visto, entonces, la acción, cual se van a predicar la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad como sus adjetivos. La función del concepto de acción va a ser, lo que vamos a estudiar hoy, va a ser una función de enlace. Bien, hasta aquí entonces esta primera introducción a la teoría del delito. Decimos entonces, para que nos quede claro, el delito es un hecho típico, antijurídico, culpable. Algunos agregarán que llena las condiciones objetivas de punibilidad. A esta es la teoría de la imputación jurídico. Así, continuamos, la separación esta que debemos hacernos acá el autor no debe llevarnos a pensar que los elementos del delito son independientes unos de otros. Esta separación, utiliza la palabra del autor, es artificiosa. Es una división que utilizamos a los efectos académicos, explicativos, ya que en realidad el delito constituye una unidad completamente integral, ¿no es cierto? Vamos a dar ahora, para finalizar, un concepto básico de cada una de estas categorías. El concepto básico de acción lo van a encontrar a cada uno de estos conceptos básicos en el parágrafo 197. Los parágrafos del manual tienen sus parágrafos. En cuanto al concepto básico de acción, la acción es una conducta humana dirigida o dirigible por la voluntad y que por lo tanto puede ser atribuida a alguien. Así nos dice el autor en cuanto al concepto de acción. Estas son preguntas para examen, por ejemplo, ¿no? Concepto básico de tipicidad. La acción significativa para el derecho penal es la que coincide con la descripción
previamente establecida por la ley. Por ejemplo, el que matare a otro. Eso es un tipo penal. La tipicidad es la adecuación de la acción a ese tipo. También tenemos un concepto básico de antijuridicidad. Para la configuración de un ilícito no basta con que la acción sea típica, como hemos ya analizado en la evolución. La acción está descrita en un tipo penal, matar a otro, sino que además debemos preguntarnos si es antijurídica, si se opone a la ley. La antijuridicidad vendrá de la inexistencia de las causas de justificación. Y finalmente, la culpabilidad, que habiendo ya establecido que no existe responsabilidad objetiva en el derecho penal, sino solo una responsabilidad personal y subjetiva, la culpabilidad va a tener el juicio de reproche, va a consistir en un juicio de reproche, formulado en dos etapas. Una primera etapa en donde se analiza la imputabilidad del sujeto para ser penalmente responsable, y una segunda etapa en donde se analiza la reprochabilidad propiamente dicha. Yendo entonces ahora a la acción propiamente dicha, la acción como comportamiento humano externo, como elemento básico del delito. Recuerden que señalamos estas características. Debemos decir que en principio lo que se regulan son las conductas humanas, no los pensamientos. Entonces una primera exclusión del concepto de acción tiene que ver con las ideas y sentimientos, en definitiva los pensamientos de las personas. Hay un viejo adagio latino que dice cogitationes penam nemo patitur, los pensamientos no son objeto de regulación ni de pena. De allí que nuestro derecho penal argentino sea un derecho penal liberal. No propone un catálogo de pensamientos, ni mucho menos, sino que lo que propone es un catálogo discontinuo de conductas prohibidas. En líneas generales existe un ámbito de permisión y solo ciertas y determinadas conductas que, por ser lesivas a los intereses de los demás, son consideradas dignas de prohibición, el Código Penal, el legislador penal, las prohíbe. Entonces, primer punto, derivado de los artículos 18 y 19 de nuestra Constitución Nacional. El 18 dice que nadie podrá ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Y el 19 dice que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan la moral pública, salir desnudo por la calle, o perjudiquen los derechos de un tercero, apoderarse de la cosa ajena, afectarlo en su integridad física, en su patrimonio, están exentas de la autoridad de los magistrados y solo reservadas a Dios. Quiere decir que entonces no solo no penamos las ideas o perseguimos a personas por sus ideas, sino que tampoco penamos cuando no hay lesión. Es decir, una característica del hecho o de la conducta es la lesividad. Estas acciones tienen que conformar lo que algunos autores consideraron un pragma conflictivo, un conflicto que dé lugar a lesión, a alteración, como decíamos, del plan racional de vida de otro. Sin conflictividad, tampoco entonces hay acción en estos términos. El resultado no forma parte necesariamente del concepto de acción, el resultado es su consecuencia, pero una acción que no ofrece resultados lesivos es una acción que no parece, no parece digna de persecución criminal. De hecho, vamos a identificar en la práctica diaria, ustedes van a identificar las acciones que alguien pueda haber cometido a partir de los resultados de esas acciones. Oiga, aquí hay un apoderamiento de la propiedad ajena, alguien se quedó con la tablet de otro, o hay una señora a la que golpearon, o hay un niño o niña que ha sido abusado, o hay uno que peleó con otro y lo lastimó, le golpeó. Vamos a identificar el concepto de acción a partir del resultado. Para algunos autores lo integran
resultado, a la idea de acción, ¿no es cierto? Que la acción es la conducta humana externa, con una finalidad. Exteriorización de la conducta humana o de la voluntad humana, esto va a ser lo que vamos a denominar acción. El autor en particular le va a denominar acción a la conducta humana, comportamiento exterior evitable, va a decir. ¿Por qué evitable? Porque va a identificar al resultado como necesario. Lo evitable es que ese comportamiento, porque produce un resultado lesivo. Repasamos brevemente entonces, en el concepto de acción quedan excluidas las ideas o pensamientos. También las características de una persona quedan excluidas. El ser alto o ser bajo, el ser gordo o ser flaco. Las ideas quedan excluidas. El ser radical o peronista, para poner dos categorías que ya podrían ser antiguas. El ser rojo o azul, colorado, rojo, azules o colorados, en categorías más antiguas aún, en nuestra historia patria, el ser de una religión o de otra, el tener determinada ideología, bueno, lo hemos dicho, todas esas cuestiones quedan excluidas, no perseguimos a nadie, ni por sus ideas, ni por sus características físicas, ni por su orientación sexual. Es más, estas características de las personas, las ideas y la posibilidad de pensar de una determinada manera son objeto de protección por parte del derecho penal. Que tenga una elección sexual diferente, que tenga una determinada idea religiosa, mejor dicho, que tenga una determinada orientación sexual, cualquiera sea, no hay una diferente de la otra, que tenga una determinada orientación sexual, que tenga una determinada idea religiosa o política, debe ser objeto de protección por parte del Estado, no objeto de persecución. Luego, la acción requiere de la realización de una conducta lesiva. Sin lesión no hay idea de acción. De allí que la acción cumple una función, si se quiere, política reductora. ¿Por qué? Porque en la medida en que más herramientas, más elementos le ponemos al concepto de acción, menos ámbitos o menos posibilidades de punir un hecho existen, en el sentido de que se evite la punición indeseada de hechos. Ejemplificamos, por ejemplo, si yo necesito elegir un asistente para la clase y pido una persona, ya excluyo computadoras, un robot, pido además que esta persona tenga entre 18 y 25 años, excluyo todas las otras edades, ya acabo de excluir un montonazo de gente, pido que además sepa inglés, bueno, entonces ya excluyo otro grupo importante de personas que no sabe inglés. Lo mismo pasa con el concepto de acción. Si yo en el concepto de acción incluyo solo el comportamiento, que este sea exterior, que sea voluntario, que sea evitable, que lesione, voy poniendo elementos que excluyen ámbitos de libertad. Mejor dicho, incorporan a nosotros ámbitos de libertad, pero excluyen esas conductas libres como conductas. La acción se puede manifestar a través de un hecho positivo o de una omisión. El hecho en general, la conducta humana punible, puede consistir en una norma que me prohíbe realizar algo, y va a ser una acción, la violación de la norma que me prohíbe matar, y puede también darse a través de la violación de una norma que me obliga a hacer algo, que son muy poquitas en el Código Penal, por ejemplo, la que me obliga a prestar auxilio cuando he encontrado a alguien que no puede valerse por sí mismo, y estas son las omisiones. Las formas de manifestación del hecho, de la acción, son acción u omisión. Repasando las concepciones doctrinarias de la acción, decimos que hubo un primer concepto causal de la acción, para el cual la acción era la mera inervación de los músculos motores. Aparece Welsel, como ya lo señalamos, con su finalismo, incorpora el concepto final de acción, es decir, la voluntad, toda voluntad tiene una finalidad.
y no hay acción voluntaria que no tenga finalidad, de allí que agarra esas dos categorías que estaban en la culpabilidad, el dolor y la culpa como relaciones psicológicas, y las ubica en la tipicidad, en la característica que va a tener la acción típica, sea dolosa o culposa, y nos va a permitir ahora construir las estructuras típicas dolosa y culposa. Ya lo veremos cuando veamos el tipo. Y finalmente hay un concepto dentro de las ideas funcionalistas, personal de acción, para lo cual la acción es entendida como manifestación de la personalidad, entendiendo como personalidad el centro anímico espiritual de la persona, el yo, la manifestación genérica de la personalidad. De allí que este concepto de acción le permite al autor englobar como manifestación de la personalidad tanto el comportamiento como la omisión. Bien.